Yo soy Arturo Eliezer y este es mi primer video, así que pues trata de entender que no me va a salir muy bien. Pero estoy haciendo este video no solamente para avisarte que es mi primer video. También te quería contar que es- estaba el otro día en mi clase de coordinación y control de grupos y estábamos hablando de la tutoría entre iguales. Y pues me pareció un método de aprendizaje bastante bueno, porque ¿quién ha aprendido de un compañero? ¿Quién ha recurrido a un colega cuando tiene una duda? Pero el método propone tener un salón lleno de tutores y tutorados durante determinada hora. Y pues se me hizo una forma demasiado formal y estricta. Podemos hacer más con esta idea, pero si le damos demasiada libertad al tutor y tutorado, es muy probable que no consigamos los objetivos que queremos. Así que me puse a pensar en una forma de cómo podría esta idea, de una manera informal pero seria, o no tan informal, dar los resultados que esperamos, que son aprendizajes significativos por parte de tutor y tutorado. Además de tener la atención de su tutor o estar orientando a su tutorado. Entonces, los alumnos de clase media y alta encuentran ese lugar demasiado cómodo frente a la computadora o algún dispositivo con conexión a internet. Así que se me ocurrió que si integrábamos las tecnologías de la información y la comunicación a la tutoría entre iguales, le podríamos sacar más provecho a este método de aprendizaje. Pero primero, vamos a ver esta pequeña explicación. La tutoría entre iguales es un método de aprendizaje cooperativo, basado en la relación de parejas asimétricas. El tutor es una persona avanzada o entiende muy bien ciertos contenidos y ayudará a otro alumno que no esté en el mismo nivel. El método afirma que enseñar es una forma de aprender y aprender con un igual, o sea, con un compañero, evita miedos e inseguridades de una clase normal. Es como tener un profesor para cada alumno. Un profesor da clases en una secundaria. Este profesor atiende a dos grupos, dándoles la clase de historia. El profesor quiere aplicar el método de tutoría entre iguales y para ello crea parejas asimétricas y une a compañeros más avanzados con compañeros menos avanzados, a compañeros que no entienden muy bien los temas con quienes entienden más fácilmente los temas y a un alumno bueno con un alumno malo. En términos de Vygotsky, se debe propiciar el andamiaje entre tutor y tutorado. Pero, ¿cómo facilitar y crear la comunicación en la tutoría entre iguales? Pongamos un ejemplo. De los grupos de secundaria de los que estamos hablando son de la materia de historia. Y en estos, un alumno que es malo en historia requiere de la tutoría de otra alumna que es buena en historia. Para poder afirmar esto, se parte del hecho de que el alumno es un mejor profesor, explica mejor las cosas para que el tutorado las entienda. Y esto ocurre porque la tutora acaba de aprender recientemente los contenidos en cuestión. Por lo tanto, es más sensible a puntos de confusión, reforzándolos y aclarándolos. Además, entre tutor y tutorado existen un lenguaje más directo y menos formal. Cuentan con los mismos referentes culturales y con el mismo lenguaje. La teoría genética, para que se den los aprendizajes debe de existir un desequilibrio entre los esquemas del sujeto cognoscente. El desequilibrio se da entre lo que se sabe, que son los esquemas propios de cada persona, y la información nueva que se recibe. En este caso, la información nueva es la que proporciona el tutor hacia su tutorado, hasta lograr de nuevo un equilibrio. Entonces, nuestro alumno malo en historia estará en un desequilibrio al enfrentarse a las actividades que la tutora ejecuta y bajo la estricta supervisión del profesor.
pero hacer que el tutor repase los contenidos para luego explicarlos al tutorado es casi lo mismo que recibir clases de un profesor. Entonces, aquí es donde entran las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, como lo son los foros de discusión, las páginas donde puedes publicar videos, los programas de mensajería instantánea, lugares donde puedes publicar información, videos, etcétera, como blogs, y los lectores de entrada. Pues a través de ellas, el tutor y tutorado pueden mantenerse en constante comunicación, además de hacer más fácil la intervención por parte del tutor y la participación del tutorado. Debe existir un andamiaje para que el tutorado vaya de un aprendizaje actual hacia un aprendizaje nuevo. Esto quiere decir que el tutorado irá de una zona de desarrollo actual a una zona de desarrollo próximo. Pero no solo el tutorado se desarrollará, también la tutora avanzará de una zona de desarrollo actual a una zona de desarrollo próximo. Y esto ocurre porque tratará de clarificar y buscar más información sobre los temas en cuestión, además de que las ideas y actitudes del tutorado nutrirán su experiencia. Construir redes de comunicación entre tutor y tutorado serán de gran utilidad para la creación y la obtención de conocimientos. Pero estas redes de comunicación pueden involucrar a más parejas que estén participando en la tutoría. En, en un aula virtual en donde se dispondrán los objetivos de cada curso, las actividades a realizar, materiales de apoyo, consultas al profesor, etcétera, etcétera. Además, el profesor a cargo podrá vigilar el progreso de los alumnos para realizar correcciones, orientaciones, intervenciones y evaluaciones. De comunicación, como ya se dijo, será una aula virtual, pero no estará limitada a ella. Ya que se podrán consultar otras fuentes de Internet como videos, blogs, archivos en PDF, etcétera, etcétera. Solo se necesitará para ello un dispositivo con acceso a Internet. Al final del periodo de tutoría, el alumno malo en historia se convertirá en un alumno bueno en historia. Inculcan los valores del conectivismo, podrá buscar información por su propia cuenta y sabrá cómo compartir sus conocimientos y experiencias a través de las tecnologías de la información y de la comunicación. El siguiente año escolar, el alumno que era malo en historia y que ahora es un alumno bueno en historia, podrá convertirse en un nuevo tutor y valerse de blogs, wikis, podcasts, videos y demás herramientas que existen en Internet para transmitir y comunicar información. Tendrá como su tutorado a un alumno nuevamente malo en historia, pero los recursos y materiales que el tutor pone a disposición del tutorado para que construya su propio conocimiento no estarán exclusivamente disponibles para él, sino para cualquier persona que tenga un dispositivo con conexión a Internet. En las situaciones de tutoría entre iguales, las actividades deben estar perfectamente planeadas para saber qué es lo que en cada momento han de hacer uno y otro miembro de la pareja, y bajo la rigurosa supervisión del profesor, para que la información transmitida sea verdadera, aclare sus dudas y no surjan altercados entre los alumnos.
acabamos de ver cómo podemos integrar las tecnologías de la información y la comunicación al método de aprendizaje de la tutoría entre iguales. Pero para que esto se lleve a cabo, antes nos tenemos que enfrentar a muchos problemas. El primero de ellos es el desconocimiento de los profesores de estas herramientas y de estos métodos de aprendizaje, ya que aún seguimos viviendo bajo el paradigma de la enseñanza. Además, para lograr un avance real, se necesitan integrar estos métodos de aprendizaje al currículum escolar. Es cierto que esta técnica la utilizamos todos. Por ejemplo, un grupo de alumnos se reúne para estudiar, o un alumno le pide a otro ayuda para hacer algún trabajo, o incluso un profesor le pide ayuda a un profesor de contenido o de la metodología. Pero esta práctica de la tutoría entre iguales, digamos, primitiva, solamente dará resultados al examen siguiente, a la tarea siguiente o a la clase que viene. Lo que pretende la tutoría entre iguales es crear aprendizajes significativos para la vida académica del alumno y para su vida personal. Integrar la tutoría entre iguales al currículo escolar para tener bien definidos los objetivos, las estrategias, el contenido y las actividades a realizar. La tutoría entre iguales, bien estructurada y llevada a cabo objetivamente, desarrollará diferentes ventajas dependiendo de si el alumno es tutor o tutorado. Por ejemplo, en el tutor desarrollará la responsabilidad. Además, tendrá la capacidad de identificar sus lagunas y errores, aparte de identificar las lagunas y errores de su alumno tutorado. El alumno tutorado mejorará académicamente, motivándose así a seguir estudiando. Además, el alumno tutor influirá en él determinantemente en el desarrollo de su capacidad para aprender por su cuenta. Como ya vimos, si se le inculcan los valores del conectivismo, su aprendizaje y experiencia con otras personas para que puedan aprender de él. Como toda opción metodológica, puede traer consigo inconvenientes si no se aplica de una manera correcta. Es un buen método de aprendizaje y lo seguirá apareciendo hasta que no se integre al currículum escolar, utilizando transversalmente las tecnologías de la información y la comunicación. Aunque en la mayoría de las escuelas se cursa una materia sobre el cómo usar las tecnologías de la información y la comunicación, esta no se integra a las demás actividades escolares y por lo tanto es un aprendizaje no significativo. Estas herramientas a métodos de aprendizaje como lo es la tutoría entre iguales, podemos hacer uso de las tecnologías de la información y la comunicación sin estrictamente aprender a usarlas o sin estrictamente llevar una materia sobre tecnologías de la información y de comunicación. Tutoría entre iguales, y una vez que la tutoría entre iguales está integrada al currículum escolar, se tendrá una estructura bien hecha y planificada sobre lo que se pretende con este método. Pero no podemos esperar a que cambie todo el sistema educativo. Si de verdad estuviéramos comprometidos a apoyar a nuestros demás compañeros a que avancen hacia la zona de desarrollo próximo, podríamos organizarnos en cada escuela, poniéndonos de acuerdo con autoridades docentes y administrativas para generar los espacios físicos y virtuales que se necesitan para que la tutoría entre iguales se lleve a cabo. Pero hay algo al principio de todo esto que es lo más importante, y es cómo reunir al alumno que necesita tutoría con un alumno que sea capaz de ser tutor.